Hoy en la mesa de Despierta para hablar sobre las manifestaciones contra el gasolinazo, agradezco mucho a los periodistas Ricardo Alemán y Ricardo Rafael que nos acompañan esta mañana y se hayan despertado temprano. Gracias, muchas gracias. Ricardo Alemán, ¿qué ves detrás de las protestas y de los saqueos a propósito del gasolinazo? Mira, a mí me parece que ya estamos prácticamente en la lucha de la sucesión presidencial y buena parte de lo que estamos viendo es esa pelea. Es una pelea por desacreditar al gobierno, desacreditar a los partidos, dependiendo de cada partido, y desacreditar, por supuesto, todo lo que se ha hecho en esta gestión de gobierno. ¿No descubres una genuina indignación de la ciudadanía porque le subieron el precio de la gasolina? Sí hay indignación, sin duda, pero la indignación no es solamente por eso. La indignación me parece que tiene muchos elementos, por ejemplo, la corrupción, el incumplimiento de los propios partidos políticos, el financiamiento de los partidos, por ejemplo, este Congreso tan obeso que tenemos, etcétera. Es una indignación, me parece, general. Pero, en mi opinión, también la indignación que se ha centrado en el asunto del gasolinazo ha sido estimulada de manera deliberada con fines político-electorales. Esa es mi opinión, porque a mí me parece que ya estamos en la guerra sucia de la sucesión presidencial. ¿Por quiénes? ¿Quiénes lo han estimulado? Yo creo que hay mucha gente. Andrés Manuel López Obrador es el principal beneficiado de esto. Y si seguimos la lógica de la guerra, bueno, pues el beneficiado es el que estimula. Hay indicios de que Morena, yo lo he publicado, he dado los datos, está detrás de algunas de las manifestaciones, algunos de los incitaciones al vandalismo y al saqueo. Hay otras evidencias de que se ha pagado, eso se ha publicado en los medios recientemente, a que empresas que se encargan precisamente de inventar en las redes sociales este tipo de situaciones de caos, bueno, pues han sido financiadas precisamente por manos que tienen interés en la desestabilización del país. Me parece que esa es la parte más dura. Ricardo Rafael, ¿cómo ves todo este asunto? Mira, me cuesta mucho trabajo comprar el argumento que hay una gran conspiración detrás de estas manifestaciones. También me cuesta trabajo asumir que quienes están protestando son una legión de idiotas. Creo que hay argumentos de fondo que no podemos perder de vista. Déjame plantearlo así, Carlos. La mitad de la población, piensa en un edificio de 10 pisos, la mitad de la población no puede pagar más de 5 litros diarios por persona, a valor 16 pesos gasolina magna. Vamos a suponer que se va a 20, porque eso es lo que todos tememos. Bueno, estamos hablando que la mitad de la población no podría pagar ni 3.6 litros diarios. ¿Te parece argumento suficiente para estar enojado? Para salir y pedir que no siga este mecanismo para calcular el precio de la gasolina, sobre todo cuando te prometió el gobierno que no iba a subir y sobre todo cuando el gobierno tenía posibilidades de aplazar esta medida hacia enero del 2018 y no juntarla cuando Donald Trump va a tomar posesión y la presión sobre el peso está tan alta. Son argumentos suficientes para salir a la calle y decir esto no. Yo en caso diría, me parece un síntoma de salud social. A lo mejor los que estamos en contra de esto sí somos idiotas, en el sentido griego del término, extranjeros a todo lo que está pasando y las decisiones que está tomando el gobierno. Es absolutamente inaceptable la manera como se procedió a esta medida. Ricardo Alemán. Bueno, a mí me parece que hay una buena dosis de estupidez en parte de la sociedad y parte de la opinocracia. Para empezar, cuando, en mi caso, el señor me está aludiendo, hago mención a la legión de idiotas. Yo he utilizado ese término que lo usa uno de los lo utilizas contra todos los que estamos protestando. En tus artículos los llegas a citar hasta 8 veces la palabra idiota. ¿Me dejas terminar? La capacidad. Yo no aludí a tu persona. Bueno, déjame terminar. Perdóname la réplica, pero tiene usted todo el derecho. Después de que nos ha agredido en sus columnas como lo ha hecho. El señor se puso el saco. A mí me parece que quienes suponen que cuando se le dice legión de idiotas a estos pequeños grupos que se han creado en las redes sociales y que son financiados y que son comprados justamente para cuestionar, para atacar, para amenazar de muerte, a mí me ha pasado, a algunos de los que estamos aquí nos ha pasado, me parece que esa es la legión de idiotas, aquellos que sin saber de lo que están hablando en su gran mayoría, simple y sencillamente utilizan las redes para crear este caos. Dice el señor que él no se compra la versión de una gran conspiración. Yo no estoy hablando de una gran conspiración y yo no vendo nada. A mí me parece que las pruebas son contundentes. Él puede venirnos a presentar números, pero ahí están los números, por ejemplo, de la gente que ha salido a la calle.
Es una porción muy pequeña frente a la gran cantidad de mexicanos que hoy en este momento están trabajando y que no tienen ninguna situación más que de trabajar, no les queda otra más que trabajar y no tienen la posibilidad de salir a la calle porque pierden su empleo, porque la situación es muy delicada. A mí me parece que sí hay intentos, y los ha habido en otros casos, y los que han querido construir partidos políticos como este señor, bueno, pues saben que se compran voluntades y se compran votos incluso para construir partidos. En este caso, se compran situaciones de ataque, situaciones de zozobra para crear esta situación de inestabilidad en México. Entonces tengo que aclarar que en 2003 en efecto participé en la fundación de un partido político porque entonces el derecho a ser votado solo pasaba si uno tenía un partido político. Hoy ya no. ¿Qué fue cuál? Democracia Social en su momento con Gilberto Rincón Gallardo, a mucho orgullo, por cierto, Ricardo, hace algunos años. Regreso, creo que hay un agravio social muy serio. Y creo que algunos estamos muy críticos con la manera como se procedió a tomar esta decisión. Estamos bien informados, tenemos los datos y en efecto, cada quien protesta en la medida que puede. Argumentos para la protesta están. Insensibilidad de parte de algunas autoridades y otros periodistas también. Y me parece que confronta demasiado llamarnos idiotas a los que estamos diciendo no, así no. Se puede aplazar la decisión. Es una decisión que tiene el gobierno. La ley les autorizó a irse a hasta enero del 2018, juntar la presión inflacionaria, la presión que hay respecto al peso y la presión que hay sobre el precio de la gasolina en el mismo mes. La verdad no es lo más inteligente. No voy a atacar con otros adjetivos. Creo que necesitamos invertir la reflexión sobre el asunto, Ricardo, y bajarle a la pólvora que con estos adjetivos le ponemos a la conversación. Mira, a mí me apena mucho que te pongas el saco cuando yo hablo de la legión de idiotas. Ya expliqué yo a quiénes me refiero. Te leo con regularidad, Ricardo, y con te lo respeto aprecio y te también. lo agradezco, sí. Yo respeto también tu trabajo. Leí, por supuesto, lo que escribiste. Y me da mucha pena que te pongas el saco, porque cuando yo hablo de la legión de idiotas, hablo de estos pequeños grupos que se han convertido en cofradías. Las redes sociales lo que han hecho es crear pequeñas mafias. Una de ellas incluso es la que detectaron hace unos días el periódico El Financiero, ayer Denise lo dio en la noche también, para crear este caos. Estos pequeños grupos en redes sociales obedecen a sus pequeños instrumentos de protesta y de enojo, y se cierran a la posibilidad de la democracia elemental, respetar las opiniones de los demás. Y estas pequeñas legiones de idiotas son manipuladas y son utilizadas precisamente para generar esto. Es a los que me refiero. Lamento que te pongas el saco. En tus artículos no te refieres solamente a estos grupos de redes sociales. Y si en efecto lo que estás llamando es una conversación serena, con argumentos y no tan cargada de adjetivos, creo que tenemos mucho que hablar. Te preguntaría ahora de vuelta, de periodista a periodista, Ricardo, si no te parece pertinente aplazar la medida, porque esta pólvora social no va a hacer más que crecer. No me parece. Dados los argumentos que acabo de dar, Sí, si el sí. precio de la Magna llega a 20 pesos, un integrante de familia no podría pagar más que 2.9 litros si está en el piso 3. A ver, suficiente para preocuparse de que el precio de la Magna llegue a 20 pesos, si por eso están marchando, para que el gobierno frene esa escalada. Detrás de esta, mal llamado en mi opinión, gasolinazo, hay una montaña de mentiras. Entre otras mentiras, por ejemplo, esta de que pues nos afecta generalizadamente a todos. La verdad es que... Piso 3 de la sociedad, ¿no? Permíteme. El 70% o más de las gasolinas se utilizan para las personas que más tienen sus automóviles. ¿Y quiénes están marchando? Pues los más fregados. Yo creo que hay una mala reflexión. No, permíteme. Está equivocado. Permíteme. Dices que hay que echarla para atrás. Tú estás de acuerdo a lo mejor porque tienes, o aplazarla. Pero a lo mejor aplazarla, escúchame, ¿no? Por favor. Dices que hay que aplazarla. A lo mejor porque tú tienes muchas posibilidades. Se llama argumento de mantener tus automóviles. Pero hay mucha gente que está siendo víctima precisamente de esta situación injusta. Ricardo, es ignorancia lo que estás diciendo. Perdóname, a partir del piso injusto, 3 hay coches en este país. Sí, pero y a partir del piso 3 te estoy diciendo. ¿Qué tipo de coches y qué tipo de uso los le dan a que los más coches? gastan gasolina. Pues la gente que nos está viendo sabe que le cuesta muchísimo dinero la gasolina, Ricardo. Si no estoy hablando de tu limusina, estoy hablando del Suro que necesitas para tiene más transportarte. automóviles y que gasta más gasolina, por favor, ahí están los datos. Haz Es un la que subsidio consume el diversificado. 70%. Haz un subsidio bueno, diversificado. entonces es un subsidio. Dáselo al Hay que piso acabar 3, con el dáselo al piso
subsidio. ¿Por qué? ¿Cómo por qué? ¿Por Pues qué? porque es el que daña a los que menos tienen. Perdóneme, por favor. Perdóneme, y además pero la en situación energéticos económica. en todo el mundo hay subsidios, Ricardo. Sí, Es ignorancia pero ¿a dónde no va? saberlo. Pero ¿a dónde va? Pregúntale. Gurría ayer de la OSD nos dice que México es el único país que tiene subsidios. No, Hay también que lo tiene quitarlos. Ecuador, también lo tiene Bolivia, también lo pero tiene por Venezuela. favor, Y estamos perdóname, hablando de hay la estados OCDE. en los Estados Sí, Unidos bueno, que lo pues, tienen. ¿de dónde estás? ¿Qué estados estás hablando? ¿Queremos quedarnos atrás? Quiero que o pienses queremos en la avanzar? gente de este Me país parece- no, yo que pienso está en la gente de gastando este país. un ingreso Porque por yo no- persona en su por familia en energéticos. Sí. Nada más piensen eso. Sí. A esa población le estás rompiendo la boca, Ricardo. Sí. Y un aplazamiento, una gradualidad mayor. Yo no estoy proponiendo que echen para atrás la medida, ¿eh? Cambiaría la historia de esas familias. Y por cierto, te detendría las marchas. Yo respeto tu opinión y no la comparto. Y es simplemente esa situación. No quiero imponer tampoco mi opinión y me parece grosero la forma en que tú quieres imponer tu opinión. No me Yo digas. pienso que lo que está ¿Yo te ocurriendo... estoy imponiendo algo? Estás queriendo imponer tu opinión, pero aún así la Pero respeto. no guardo mis pero argumentos. aún así O sea, la si respeto. darlos es imponerlos, Estoy llámame de idiota. acuerdo, estoy No, de a ver, acuerdo. si dar argumentos es imponerme, Déjame llámame hablar, idiota. déjame hablar, déjame No, hablar. no. Yo nunca te he llamado idiota, perdón. Y que ¿Sabes qué? lamento Empiezo a hayas- te hayas- sentirme que y lamento formo que te hayas- orgullosa que te parte hayas de los puesto- idiotas, de los Y extranjeros, de esta lamento manera que te de hayas ver las puesto el cosas. saco, lamento que te hayas lamento. puesto el saco. Lo digo con orgullo. Pero me parece- Soy de los idiotas que están protestando, Ricardo. Eso lo has dicho tú. Pero me parece que no no quede podemos dejar atrás ya quitar los subsidios porque la verdad es que le están haciendo mucho daño a los que menos tienen. Si tú estás aquí para defender a los que más les conviene el subsidio, bueno, pues también lo respeto. Es mi El opinión. tema de los saqueos, ¿cómo lo ven desde sus posiciones? Porque un tema es la protesta a través de las redes sociales, un tema es la protesta en manifestaciones, etcétera. Y los saqueos como que se colocan incluso en la lectura de la sociedad en otra categoría. ¿Cómo ven el tema de los saqueos concretamente? Y nada más insistiría, si vas a quitar un subsidio, quítalo despacio. Porque si lo quitas de golpe, provocas todo el resto. No hay evidencia suficiente para saber exactamente qué está ocurriendo con los saqueos. Puede haber saqueos espontáneos, genuinos, puede haber algunos otros articulados por un grupo, por el otro. Creo que los periodistas tendríamos que hacer un ejercicio para saber quiénes son los que están saqueando. Porque traemos versiones, imágenes, ustedes mismos las han presentado, que dejan duda de lo genuino del saqueo. Ahora, desde luego, habría que separar entre la protesta civil, cívica, necesaria, saludable, y la violencia que en ningún caso debe tolerarse. Si desde luego no se debe tolerar en el lenguaje, pues mucho menos se debería tolerar con los robos y saqueos en las tiendas. A mí me parece que hay una buena dosis, no estoy seguro si en general ha sido estimulado, pero me parece que hay una buena dosis de estimulación del saqueo. Nosotros presentamos, yo lo presenté, un testimonio en donde le pagan a una persona por provocar los saqueos. Hay otros documentos que están claramente... ¿Le paga quién? En este caso del testimonio que yo presenté, Morena lo paga. Hay otros testimonios, esta empresa extranjera, que está promoviendo bots y demás, bueno, pues también reconocen que les pagaron justamente para subir el hashtag Asaltemos un Walmart. Entonces a mí me parece que sí hay una buena dosis de estimulación del saqueo, porque lo que se quiere es precisamente generar esta situación de caos en México. Me parece que debilitar al Estado ¿Para es qué? una de las... ¿Ganar? Para debilitar al Estado. ¿Para Debilitando tumbar al a Peña Estado... Nieto? Bueno, el siguiente hashtag que han querido colocar, lo dice esta misma persona, es renuncia Peña Nieto. O sea, estamos dentro, en mi opinión, de la guerra por la sucesión presidencial. Y dentro de esa guerra, uno de los objetivos, en mi opinión, es tumbar precisamente a Peña Nieto. Mira, yo creo que hay evidencia de que podría haber en efecto uno que otro titiritero. Te insisto, me cuesta trabajo distinguir. El periódico El Universal, el fin de semana, nuestro periódico, Carlos, divulgaba un argumento que me parece importante. La mayoría de las cuentas de Twitter o Facebook que se han utilizado para convocar fueron creadas hace 3 o 4 días, no tienen más de 17 seguidores. Claramente hay alguien que está orquestando esto. No voy a discutir esa parte. Del otro lado, pues es muy vieja la historia. Cuando la población quiere genuinamente manifestarse, pues le siembras provocadores. Son como la vacuna cuando uno va con el médico. Esos provocadores te inhiben para protestarte. Pues yo no quiero que me liguen con esos provocadores, no quiero que me liguen con esas gentes, yo no quiero que mis hijos salgan dañados. Y en ese momento, el que hay este tipo de eventos extremos, lo que hacen es, funcionan para detener la protesta. El gobierno sembrando A provocadores. ver, yo no sé, porque hay muchos gobiernos, es un país muy plural.
Pero en el Estado de México se concentraron buena parte de los saqueos. Por cierto, en ciertos municipios muy puntuales, pues siempre llama la atención. A lo mejor ahí esta fuerza política a la que hace referencia Ricardo Morena tiene gran brazo, pero igual brazo tienen otros partidos, incluido el que gobierna. Pero no tengo, como periodista no me atrevo, Carlos, a partir de un dato pequeño y un video, a darte una teoría general. Sería una Y irresponsabilidad en de mi todo parte. esto, ¿dónde quedan los gobiernos en su comunicación, en su contención, en su respuesta ante estos grupos, ante estos hechos de violencia y estas manifestaciones? Bueno, ha quedado claro, lo dijeron algunos, por ejemplo, el Bronco Nuevo León, que no podían entrar a la confrontación con la masa que está saqueando porque era contraproducente. Y en otros casos me parece que tampoco se ha querido confrontar. Se ha dejado que las cosas ocurran y después se empieza a perseguir a algunos delincuentes. Hay algunos detenidos. A mí me parece que es sensato lo que están haciendo, confrontar con la policía y pues agarrar a macanazos a la gente. Creo que no es la solución. Lo que está, me parece, haciendo bien el gobierno es buscar en la parte de abajo en dónde están los generadores de esta situación. Por ahí Miguel Mancera ya dijo también que hay una buena dosis de estimulación de esta situación. Ellos están investigando con su policía científica y me parece que van a llegar a buenos resultados. Mira, por el otro lado, creo que si el gobierno retirara parte de la pólvora, pues el incendio disminuye, o parte de la gasolina, ¿verdad? El acuerdo que se firmó hace un par de días no me parece que lo haya logrado, ¿no? Tan es así que de inmediato tienes a los gobernadores diciendo que ese acuerdo no funciona, a la Coparmex diciendo a mí ni me tomaron en cuenta, el último documento lo vi 2 horas antes, y desde luego a los mercados presionando la moneda al día siguiente, que es una forma de decirle no le creo a tu acuerdo. ¿Por qué? Porque ese acuerdo, que vamos a tener que tomarlo, no recogió el diagnóstico principal, que es la molestia y preocupación de la gente con respecto a sus ingresos en la relación con los energéticos, concretamente con la gasolina. Y si no recoge esa preocupación y quiere entrarle a soluciones como, ¿qué te parece si invertimos en transporte público a gas para que en más o menos 7 años resolvamos el problema? ¿O qué tal si ampliamos la red de guarderías del IMSS para que entonces las mamás puedan dejar más tiempo a sus hijos en las guarderías? Pero esa infraestructura nos va a tomar 3 o 4 años en construirla. A ver, soluciones para dentro de 3 o 4 años, cuando el problema es en enero de 2017, pues sí resultan un poco agresivas. Yo creo que la manera como el gobierno está enfrentando el asunto, que solo con la fuerza pública no nos lleva a ningún lado. Yo les agradezco muchísimo a los dos que hayan aceptado venir a la Mesa Despierta a plantear sus puntos de vista y ponerlos sobre la mesa. Gracias. Muchas gracias. Ricardo Rafael, Muchas gracias. Ricardo Alemán, después...